Así llegamos a las 8:16 de esta mañana de jueves 7 de mayo. Tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, que no para, frenéticas las informaciones que hemos conocido durante la jornada de ayer, a mucha velocidad también. Eso dificulta también el contrastar, el saber, pero también dificulta la información que obtenemos si no existe una coordinación fluida entre gobierno central y gobierno autonómico, y eso es lo que parece que ha levantado ciertas asperezas en torno a la gestión de la crisis por el antivirus, ese brote detectado en un crucero, Jorge, que finalmente sí que viene a Canarias, y ayer conocíamos más datos de cómo será la operación logística, cómo será la situación. En fin, ¿qué me puedes comentar sobre lo que conocemos en estos momentos y también sobre ese, digamos, enfrentamiento, si crees que es justificado? Porque el gobierno central parece que ha intentado decir que poco menos que ellos han mantenido el contacto, pero el gobierno de Canarias dice lo contrario. Sí, porque aquí hay hay dos partes. Está la parte informativa pura y dura de cómo se va a desarrollar el tema de evacuar a esas personas, a esas 147 personas que se encuentran todavía en ese crucero, que ya ayer por la tarde, al mediodía por la tarde, ya zarpaba, en este caso estaba fondeado en las aguas de Praia, en Cabo Verde. Pues zarpaba para Canarias, zarpaba concretamente con punto de dirección a la dirección de Granadilla, el puerto de Granadilla, un puerto secundario, un puerto con poca actividad, sobre todo poca actividad, digamos, tiene actividad comercial, pero no tiene mucha actividad, digamos, como puerto de pasajeros. Y en este caso parece que va a llegar entre la madrugada del sábado al domingo, ya veremos, pero en cualquier caso, más bien de la madrugada del domingo, a primera hora, se espera que a primera hora de la mañana del domingo ya esté en Granadilla, y luego de allí, una vez que será inspeccionado el barco, los propios pasajeros, pues habrá un plan de evacuación que empieza el lunes, y parece que los primeros 14 españoles pues irán a Madrid, a ese hospital militar, y luego ya se verá. Y luego está el aspecto, y después el resto será repatriado a cada uno de sus países. Y luego ya se verá, en fin, se hará un seguimiento en esos hospitales, en las cuarentenas, y ya, porque la realidad es que hay 8 contaminados. De esos 8 contagiados hay 3 muertos, y vamos a ver cómo evolucionan 2 que están muy graves, ¿no? Ahora también se está ampliando la búsqueda a personas que se bajaron en la isla de Santa Elena, en medio del mar Atlántico, cerca de Argentina, sí. Y bueno, y vamos a ver de allí, a ver qué pasa, a ver si se localizan esas personas, porque hay temor de que alguna pueda desarrollar el virus, porque puede desarrollarlo hasta 7 semanas, por lo tanto, si es contagiado, pues por lo tanto puede haber personas, y eso es lógico que se estén haciendo, sobre todo son personas que pertenecían a Estados Unidos. Pero bueno, ya veremos. Ahora, el plano político, que es lo que más nos interesa a nosotros, Erika, pues evidentemente es una pena que siempre en este tipo de cosas siempre haya una confrontación por mala coordinación, y muchas veces por una falta de respeto institucional, ¿no? Yo creo que si Canarias fuera Cataluña, yo creo que se hubiera tratado de otra forma al gobierno de Canarias, ¿no? Parece que se le informa por obligación, no que por obligación evidentemente hay que informarle, sino, pero debería de haber como un trato institucional mucho más empático entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias. Y yo, entendiendo al gobierno de España, porque esto es la Organización Mundial de la Salud, la que nosotros pertenecemos, y por lo tanto en este tipo de casos están por encima de los gobiernos, pues evidentemente cuando nos piden la ayuda, pues tenemos que prestársela, pues para eso somos socios, para lo bueno y para lo malo. Pero eso no quita para que Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, oiga, pues sea un poco crítico
cómo se ha desarrollado, porque me parece que es el último que se entera de todo, ¿no? Y eso no está bien, como lo que denuncia él, por lealtad institucional, ¿no? No está bien. Insisto, yo tampoco soy de los que creo que tampoco hay que alarmar. Es decir, que un barco venga y atraque en Granadilla, no va a pasar nada y eso es lo primero que hay que aclarar desde el gobierno de Canarias. También tiene que decirlo. Una cosa es que pueda criticar el aspecto formal, pero el gobierno de Canarias tiene que decir que tranquilidad a la población, que esto se va a hacer con las máximas garantías, que para eso el gobierno de Canarias también va a inspeccionarlo y va para que ese seguimiento sea lo más aséptico posible en ese sentido, ¿no? Y entonces donde haya menos posibilidades de contagio a la población local. Yo creo que va a ser casi imposible, es que no se va a bajar nadie, solamente van a ser trasladados, es decir, que van a ser trasladados al avión a 10 minutos de donde está el puerto de Granadilla, y de ahí salen rumbo a Madrid los 14 españoles y el resto saldrán rumbo a distintas partes de Europa. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no hay que exagerar las consecuencias que pueda tener esa llegada del buque a Granadilla. Lo que hay que hacer las cosas bien. Ahora bien, yo entiendo que el gobierno de Fernando Clavijo, y ayer nos lo comentaba en Café de Periodista el portavoz del gobierno de Canarias, hombre, lo que han pedido es sentido común, información, coordinación, para poder hacer las cosas lo mejor posible. Es que, claro, parecía que el gobierno central daba la impresión de que Canarias estaba aprovechando esto para hacer una guerra política y luego, al explicarlo a Alfonso Cabello, nada más lejos de la realidad, porque lo que pedían básicamente eran informes epidemiológicos, saber exactamente a qué nos enfrentamos si van a venir a nuestro territorio para garantizar la seguridad, primero de los sanitarios que van a atender esa situación y, en general, de la población, de la ciudadanía canaria. Es que, vamos, es su obligación. Es que la obligación del gobierno, que, oiga, por mucho que este virus es verdad que tiene, según los técnicos, ¿no? Tiene muchas dificultades para poder transmitirse de persona a persona, pero el hecho es que se ha transmitido, está comprobado ya que se ha transmitido y que es el virus de Andes, que por lo visto es un virus que es el único de esa variante que se transmite con cierta facilidad, pero no tan fácil. Es decir, tiene que haber un contacto íntimo, digamos, sexual o de mucha cercanía con esa persona durante un tiempo considerable para que el virus se pueda transmitir. Por lo tanto, eso no se va a dar, es que eso va a ser imposible porque van a ir con equipos de protección, tanto a las personas que están contagiadas como los que los que van a curarlo, y por lo tanto ese tema está muy minimizado, los riesgos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que dar tranquilidad. Esto yo sinceramente creo que dentro de una semana, si todo sale como está previsto y no se complica, y de esas 147 personas, pues parece que en principio puede saltar algún que otro caso, pero en principio parece que no muchos más, pues va a haber, creo que va a pasar como pasó con una vez que trasladaron aquí una persona con ébola, en fin, que se alarmó a toda Canarias y después pues no pasó nada, ¿no? Se aisló a esa persona y terminó, creo que curándose, creo, no sé si murió. Bueno, pero pues, ahora no recuerdo. Por recordarlo, simplemente, y cambio de asunto, Jorge, pero por recordarlo, a partir de ahora han decidido Gobierno Central y Autonómico reunirse 2 veces al día, al menos, una reunión que estaba prevista a primerísima hora de la mañana de hoy, otra por la tarde, en fin, veremos qué es lo que se da. Como tiene que ser, es que eso es lo que yo me refería, hay que tratarse con normalidad. Oiga, yo soy el gobierno central, oye, mira, Fernando, mira, que va a hacer esto, mira, esta está la situación, te voy a pasar los informes médicos que tenemos, que nos manda la Organización Mundial de la Salud, porque esto es un tema de Estado. Es que al parecer, nos decía Alfonso Cabello después de la reunión de ayer por la tarde-noche, que esos informes lo que le transmitían era que no estaban por escrito. Entonces, por eso era más una información, fue todo como diciendo de colegueo, de decirle, mira, no te preocupes, nosotros esto nos ha mandado la Organización Mundial de la Salud, lo vamos a hacer de esta forma, pero en fin, yo creo que tiene que haber una coordinación entre los dos gobiernos de manera empática para que las cosas salgan lo mejor posible. Sí. Y bueno, y el gobierno de Canarias, ayer, por ejemplo, sabes que uno de los aviones que iba en dirección a
a Suiza, a Holanda, no recuerdo ahora bien, creo que era Suiza, con uno de los afectados, pues tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Gando, en Las Palmas de Gran Canaria, porque tuvo un problema, bueno, primero porque tuvo que repostar y luego porque tuvo un problema técnico, el tema de la persona, el habitáculo donde estaba la persona. Sí, en Digamos, una válvula de aislamiento. Sí, de aislamiento. Exacto. Y Marruecos no prestó esa Sí. colaboración, tuvieron que aterrizar aquí. Bueno, al menos nos posicionamos. Bueno, y sabes que el ministro, creo que el ministro de Cabo Verde, no sé si es el ministro de Exteriores, pues ha dicho que en fin, porque han recibido ciertas críticas de Cabo Verde en el sentido de que porque no, lo mismo que se va a hacer ahora en Canarias, ¿por qué no se hizo en Cabo Verde? Ellos tienen dos aeropuertos internacionales, el del Sal y el de Praia, dos islas que están pues separadas, y de ahí podían haberse por ejemplo, el aeropuerto internacional de Sal tiene conexiones con muchos sitios de Europa, con muchos sitios de América, en fin, que tiene un aeropuerto con África también. Tiene un aeropuerto de categoría, que yo lo he visto y he estado ahí, un aeropuerto de categoría. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ya no hay que volver para atrás, ahora hay que ir para adelante, y lo importante es que efectivamente, pues que el gobierno de Canarias y el gobierno de España se pongan de acuerdo, se coordinen y a ver si podemos evitar las batallas políticas por todo. Es que no se puede todo politizar, ¿no? Tampoco. Jorge, me voy a ir a otro asunto que no tenía previsto, pero te lo voy a preguntar igualmente porque sí, porque quiero saber qué es lo que opinas tú. Estuvimos antes charlando un poco y llevamos 2 días conociendo cuál es la demanda de Fuerteventura respecto, cuál es la demanda y cuál es la crítica, porque esta demanda resurge por una crítica. Ahora está viendo Fuerteventura, es testigo de cómo, bueno, se está promoviendo una línea marítima entre Agadir y el Puerto de la Luz en Gran Canaria. Mientras Fuerteventura lleva esperando, al menos desde 2007-2008, que tienen ese acuerdo, porque se reactive la línea que ya existió, pero que dejó de funcionar, la línea marítima Tarfaya Puerto del Rosario. Hablábamos con Mario Cabrera, secretario general de Asamblea Majorera, Coalición Canaria en Fuerteventura, también diputado de Coalición Canaria en el Parlamento Autonómico, y hablaba pues de ese doble rasero que tiene la autoridad portuaria. Bueno, nos dio muchísimos titulares, Jorge, pero yo me voy a ir a un punto concreto de lo que dijo, aunque tú me puedes comentar si quieres lo de la línea marítima, pero es que él habló de una concentración ya histórica, ya casi que viciada, de toda la logística en islas capitalinas, y en este caso hablando del hecho de Gran Canaria. Y hablaba de que el primer paso sería que, y esto ya lo quieren trabajar conjuntamente Lanzarote y Fuerteventura, que la próxima presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas recaiga en alguien de Lanzarote o de Fuerteventura. Eso para empezar. Y para continuar, no ve descabellado que tengamos una autoridad portuaria independiente en Lanzarote y Fuerteventura, visto lo visto. Sí. A ver, Mario Cabrera, que fue presidente durante 3 legislaturas, si no me equivoco, del Cabildo de Fuerteventura, fue un hombre siempre muy exigente a la autoridad portuaria, y a partir de ahí fue cuando también con gente de Lanzarote, que Lanzarote siempre ha estado más desunido en este tema, pero hubo un momento que confluyeron intereses y efectivamente hubo una lo que se llamó el famoso eje oriental, Fuerteventura-Lanzarote o Lanzarote-Fuerteventura, para tratar de combatir precisamente lo que hoy hablaba Mario Cabrera, la centralización que en general, por tendencia natural, tiene Gran Canaria y Tenerife de concentrar todas las actividades económicas y políticas en esas 2 islas. Eso provoca que, claro, cada vez crezcan más ellos, porque es normal, porque son las que tienen mayor población, pero va en detrimento, sin hacerlo ellos adrede. Es decir, yo siempre creo que Gran Canaria y Tenerife lo hace de manera natural. Es como el hermano mayor y los hermanos pequeños, y el hermano mayor es el que manda la casa. Pues esto es lo que ocurre de manera metafórica en Canarias con Gran Canaria y Tenerife con respecto al resto de las islas menos pobladas. Yo siempre digo menos pobladas, no digo, siempre nos solemos decir las más pequeñas. Eso es lo que nos dicen ellos. Nosotros tenemos que decir siempre las menos pobladas, porque Fuerteventura, por ejemplo, en extensión es mayor que Gran Canaria, e incluso a marea vacía mayor que incluso que Tenerife en extensión. Por lo tanto,
hay una tendencia natural de esas dos islas en concentrar siempre todas las actividades económicas en esas dos islas. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la logística, que cada vez ellas crecen más en detrimento porque claro, si dicen, no, es que ustedes tienen poca actividad, claro, y menos tendremos si todos se las llevan para allá, si no nos permiten nada, por ejemplo, que fue una muy buena idea, esa línea que en su día, que por cierto fracasó, porque bueno, tuvo mala suerte, yo vi ese barco en Tarfaya, porque yo he ido a Tarfaya, y lo he visto, ese barco allí a unas millas del puerto, pero creo, según comentaba hoy Mario, que ya se había hecho unas inversiones en ese puerto, porque es verdad que ese puerto tiene muy poco calado y además hay unas montañas que se llaman en el propio mar de arena, que es lo que provoca que a veces esas montañas son como dunas que se mueven de un lado a otro y por eso es tan peligroso para buques de calado, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que yo fui con un velero un poco grande, que en una regata que se hizo y tal, y no podíamos entrar por peligro a marea vacía, por peligro a que pudiéramos encallar. Por lo tanto, pero creo que esas obras se han hecho, pero lo que dice Mario tiene toda la razón, es una vieja reivindicación también de Lanzarote, es que la autoridad portuaria, los intereses para ellos son los de Gran Canaria, y tiene cierta lógica desde el punto de vista de ellos, porque allí se mueve, date cuenta que casi el 25% de la actividad económica de lo que es la capital de Las Palmas de Gran Canaria, se mueve a través o viene o se mueve en torno al muelle o al puerto de La Luz. Lo que quiero decir con eso es que, y cuando nosotros hemos conseguido algo, cuando se han hecho algunas inversiones importantes, no crean que es porque el presidente de la autoridad portuaria, que normalmente suele ser de Las Palmas, esté de acuerdo. Es porque hay unas presiones políticas, por ejemplo, gracias a lo de Repsol, tema del petróleo, todo aquel follón, fue cuando se hizo la gran inversión en el puerto de los Mármoles. ¿Por qué? Porque políticamente el Partido Popular en aquel entonces tenía que darnos algo a Lanzarote por el tema de las presuntas perforaciones, las perforaciones que se hicieron y como había un malestar generalizado de la población, pues Astrid Pérez fue muy inteligente, aprovechó ese tema para conseguir que José Manuel Soria, que era el presidente del PP y también era ministro, presionara a Madrid para que se hiciera esa inversión, y se hizo una inversión millonaria, pero fue por una cosa puntual, si no costaba muchísimo, porque el presidente de aquel entonces decía que eso era una inversión que no era millonaria para los intereses del puerto en general, que para ellos el puerto en general era el puerto de La Luz, no nos engañemos. Ellos aquí sí, lo mínimo para que haya actividad mínima, pero desarrollo, los polígonos industriales, tal, eso ellos no lo ven con mucha claridad. Y como bien decía Mario Cabrera, están en otro mundo, ya esto ha cambiado, esto ya del hermano mayor ha cambiado, y aquí nosotros, Lanzarote y Fuerteventura, si se unen fuerza, tenemos prácticamente ya la misma capacidad, no económica, pero sí, por ejemplo, de camas turísticas, en fin, que podríamos hacer un frente común importante si no espabilan esta gente del puerto, ¿no? Y la señora Calzada no es que sea ni buena ni mala, hace lo mismo que ha dicho el resto de presidentes de la autoridad. No se trata del presidente, se trata de que ellos, pues es lógico que tienen que defender los intereses de ellos. Como antiguamente, cuando esto era la mancomunidad de Cabildo, Gran Canaria decidía las calles que se asfaltaban en Lanzarote. Y claro, para ellos que vivían en aquel entonces, que había poco, pues parecía que Lanzarote era un paraíso, porque ellos venían aquí, oye, y la gozaban, porque venían aquí, bebía muy poca gente, iban a las playas, tenían sus hoteles y tal para ellos. En fin, lo que me refiero es que hay una visión todavía muy centralista, todavía en Gran Canaria, en lo que es la autoridad portuaria, precisamente con Lanzarote y Fuerteventura. Pues veremos qué pasos se dan a continuación para tratar de equilibrar eso, porque está bien decirlo, equilibrio territorial y toda esa vaina, está muy bien, pero la cosa es hacerla efectiva cuando toca. Y algo se ha conseguido, Sí. Gracias a toda esta presión de Fuerteventura, de Lanzarote, de las autoridades de Lanzarote, de algunas, pues se ha conseguido, sobre todo en la época de Pedro Sanginés, se consiguió un poco acercar, digamos, a que se nos tuviera más en cuenta, pero así todo es una cuestión natural de ellos, de entender que Gran Canaria es la isla importante, es la isla que mueve económicamente mucho, pues evidentemente, y va a seguir moviendo mucho más, porque si siguen ellos creciendo y a nosotros nos dejan atrás, pues cada vez tendremos nosotros menos
crecimiento y por lo tanto cada vez menos merecimiento para que podamos tener mayores infraestructuras, logística y lo que sea. Pues con eso me quedo. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, un placer como siempre. Gracias, buen día. Venga, un abrazo.